Martes de la segunda semana de Pascua. Martes para darle gracias a nuestro Dios bueno. Seguimos puestos en sus manos, implorando su presencia, su amor, su bendición sobre nuestras vidas. Que el Señor nos cuide y nos acompañe. Y que el Señor bendiga con el don de la salud a quienes se encuentran en este momento en unidades de cuidados intensivos, sobre todo luchando ante esta realidad de la pandemia. Queridos hermanos y hermanas, en este martes, al escuchar el mensaje de la poderosa palabra de Dios, vamos a empezar invocando la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu bueno, del Espíritu de Dios que hoy nos conduzca por el camino que lleva a la salvación. Vamos a meditar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículos 32 a 37, primera lectura de la Santa Misa para el día de hoy. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo, y nadie consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Por su parte, los apóstoles daban testimonio con mucha fortaleza de la resurrección de Jesús, el Señor, y todos gozaban de gran estima. No había entre ellos necesitados, porque todo lo que tenían de bienes o casas lo vendían y llevaban el precio de lo vendido. Lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Este fue el caso de José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa el que trae consuelo. Este tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En todos estos días, después de la Pascua, después de la resurrección del Señor, mejor en este tiempo de Pascua, la liturgia de nuestra amada Iglesia Católica nos viene presentando en la primera lectura de la Santa Misa el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el testimonio más claro de los comienzos del cristianismo. Todo lo ocurrido después de la resurrección del Señor. Y hemos leído para hoy un pequeño fragmento del capítulo 4. Y en este pequeño fragmento del capítulo 4 están como las características principales de esa primera comunidad cristiana. Lo primero, muy hermoso, como lo describe el autor del libro de los Hechos, es que el grupo de los creyentes tenían un mismo pensar y un mismo sentir. Un mismo pensar y un mismo sentir. Eso se llama en la iglesia comunión. Eso se llama en la iglesia unidad. Caminar para el mismo lado. Tener las mismas normas de vida. Creer en las mismas verdades de fe. Un mismo pensar y un mismo sentir. Dice que gozaban del aprecio de toda la gente, es decir, de aquellos que todavía no eran cristianos, pero que veían en ellos un mismo pensar y un mismo sentir, y por eso la gente los quería, por eso la gente los apreciaba. Esos testimonios del comienzo del cristianismo dicen que muchas personas se fueron uniendo al grupo de los cristianos porque veían la manera como vivían. Decían, estos son perseguidos, los encarcelan, son martirizados, pero ¿qué será lo que hacen que viven felices, viven alegres, viven unidos? Y por eso muchos iban a ver qué era lo que hacían
se reunían por allá al escondido, es la otra característica muy bonita, se reunían a hacer oración, oraban los unos por los otros, tenían todo en común. Lo que tenían materialmente hablando lo ponían a disposición de los demás y así iban supliendo las necesidades de los unos y de los otros. Un mismo pensar y un mismo sentir, oraban juntos y compartían lo que tenían, vivían felices y los demás los apreciaban, ellos gozaban con el aprecio, con el cariño de la demás gente porque veían la manera como ellos vivían. Todo esto, hermanos y hermanas, para que nosotros pensemos, como es habitual la frase en este espacio, que no ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Estas son las características que nosotros estamos llamados a tener. Dice que daban testimonio de Jesús resucitado, con mucha fortaleza daban testimonio de la resurrección de Jesús el Señor. ¿Cómo daban testimonio? Viviendo alegres, teniendo todo en común, orando los unos por los otros, teniendo un mismo pensar y un mismo sentir. Eso es lo que debemos vivir nosotros, hermanos y hermanas. Por ejemplo, la comunión con nuestro Papa. No puede haber un católico que diga que no está en comunión con el Papa, entonces no es católico, perdónenme, pero es así. El primer signo de nuestra catolicidad, de ser miembros del cuerpo de la Iglesia, es tener como cabeza visible al Papa, en este caso al Papa Francisco, al gran Papa Francisco. Estamos en unidad con Él, estamos en comunión con Él, creemos en sus directrices, lo vemos como aquel puesto por Dios para que vaya guiando los destinos de la Iglesia. Y luego entre nosotros, tener un mismo pensar, un mismo sentir, orar juntos, compartir desde nuestras posibilidades, es la mejor manera de dar testimonio y de dar ejemplo. Nosotros podemos hablar de muchas cosas, nosotros podemos incluso hablar de lo que sucede en nuestra vida, pero si no damos un testimonio de vida comunitaria, de orar, de ir caminar para el mismo lado, de tener un mismo pensar y un mismo sentir, hermanos y hermanas, no estamos dando testimonio. Pidámosle al Señor resucitado en este tiempo de Pascua, vamos caminando en esta segunda semana de Pascua, pidámosle al Señor resucitado que nos ayude a dar testimonio de cristianos para que el mundo crea, como nos lo dice el Señor Jesús, y para que el mundo crea, pues deben ver en nosotros ese ejemplo de unidad, de oración, de un mismo pensar y un mismo sentir. Que este sea un día para orar por nuestra amada Iglesia, para orar por el Papa, para orar por nuestros obispos, para orar por el obispo que el Señor tenga en su corazón para nuestra arquidiócesis de Manizales. Que hoy el Señor nos llene de su amor, de su presencia, que nos bendiga, que nos colme de esa fe, de esa esperanza, de esa providencia. Seguimos orando por el fin de la pandemia, mientras tanto actuamos con responsabilidad, cuidándonos los unos a los otros. Que el Señor nos regale hoy un día muy bendecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mil bendiciones para todos, los queremos mucho y en el altar de nuestro templo oramos por ustedes.